El único sonido en la habitación era el bip constante y monótono de las máquinas que mantenían a la señora Laura viva. Era un sonido frío, que encajaba con el aire del lugar. Sentados en sillones caros, alejados de la cama, estaban Patricia y Federico, junto a dos hombres de traje oscuro que parecían buitres esperando el momento adecuado. Los médicos son unánimes, Federico. 5 años. Ella no va a despertar nunca más, dijo Patricia, la voz baja e impaciente, como si tuviera prisa por acabar con aquello. Miró a su suegra tumbada e inmóvil en la cama, no como quien mira a una persona, sino como quien mira a un objeto, un problema que necesitaba ser resuelto. El abogado más viejo carraspeó. Con el informe de incapacidad permanente, podemos solicitar la interdicción. La venta de la casa de campo será solo una formalidad después de eso. Afuera, en el pasillo silencioso, María fregaba el suelo de mármol con cuidado. La puerta de la suite estaba entreabierta y las voces le llegaban sin que ella quisiera oír. No era chismosa, Dios la librara, pero era imposible no escuchar la conversación fría que venía de dentro. Cuando oyó la palabra interdicción, se le encogió el corazón. Trabajaba en esa casa desde hacía casi un año, y aunque nunca había cruzado una palabra con la patrona, sentía por ella un cariño y un respeto enormes. Saber que la familia estaba allí, planeando quitarle todo a la pobre señora mientras ella ni siquiera podía defenderse, era una crueldad que dolía en el alma. María dejó de fregar por un instante, sintiendo una profunda lástima por esa mujer rica y al mismo tiempo tan terriblemente sola. La suite de la señora Laura era un mundo aparte. Parecía una habitación de hospital de lujo, con equipos parpadeando, tubos y cables por todas partes. Pero detrás de esa parafernalia médica todavía existía una habitación llena de vida, o mejor dicho, de recuerdos. Había un piano de cola en un rincón, cubierto por una sábana, y estanterías llenas de libros de arte. María siempre limpiaba todo con un cuidado extra, como si estuviera cuidando un lugar sagrado. Le gustaba mirar las fotos en los portarretratos, especialmente una. En ella, una Laura joven y sonriente sostenía una flauta de plata, los ojos brillando de felicidad. Esa mujer de la foto parecía tan llena de música, tan diferente de la figura silenciosa y pálida que reposaba en la cama. Federico, el hijo, parecía incómodo. No miraba a su madre, prefería mirar por la ventana, como si la vista de fuera fuera más interesante. ¿Estás segura de que es lo correcto, Patricia?, preguntó, la voz débil, casi un susurro. Claro que lo es, respondió ella, áspera. Mantener esa casa cerrada nos está costando una fortuna. Es dinero parado. Tu madre no querría eso. Era una mujer práctica. Práctica. La palabra sonó vacía. Laura pudo haber sido muchas cosas, pero la mujer de la foto con la flauta no parecía solo práctica. Parecía soñadora. Pero Federico no discutió. Nunca discutía. Era más fácil estar de acuerdo y dejar que ella lo resolviera todo, como siempre. María sintió una rabia que no era suya. ¿Cómo podían hablar de dinero allí, en esa habitación, delante de ella? ¿Cómo podían ser tan fríos? Recordó a su propia madre, que se fue pobre, pero rodeada de amor y de oraciones hasta el último suspiro. Esa señora en la cama tenía todo el dinero del mundo, pero no tenía lo principal, el amor de su familia. Para ellos ya había muerto. El cuerpo en la cama era solo un impedimento burocrático, una cuenta bancaria a la que aún no podían acceder por completo. La injusticia de aquello hizo que los ojos de María se llenaran de lágrimas. Parpadeó rápido, secándolas antes de que alguien la viera. Necesitaba el empleo. La reunión continuó durante unos minutos más. Los abogados explicaban los términos legales con la misma falta de emoción de un médico explicando una autopsia. Hablaron de poderes, de activos, de liquidez. Ninguna palabra de cariño,
de esperanza, de nostalgia. Federico solo asentía con la cabeza, de acuerdo con todo. Patricia, por otro lado, estaba en su elemento. Hacía preguntas, sugería cláusulas, negociaba. Era la verdadera jefa de la familia, la gerente de la fortuna y ahora la administradora del final de la vida de su suegra. Tenía el control de todo y estaba a un paso de tener el control total y absoluto. Faltaba poco. Cuando los abogados se levantaron para irse, el clima en la habitación era de negocio cerrado. «Prepararemos la documentación y los llamaremos la semana que viene», dijo uno de ellos, guardando los documentos en su caro maletín de cuero. Salieron de la habitación y pasaron junto a María en el pasillo como si fuera un mueble, una parte invisible de la decoración. Ni siquiera dieron los buenos días. Eran hombres importantes, tratando asuntos importantes. No tenían tiempo para fijarse en la limpiadora en el suelo, con los ojos tristes y el corazón apesadumbrado de compasión por una mujer a 1900 la que solo veían como un nombre en un testamento. Patricia echó una última mirada a su suegra antes de salir. No había pena en su mirada, ni tristeza. Solo había una fría impaciencia, la misma que se tiene cuando se mira un reloj que va demasiado lento. Quería que aquello terminara pronto. Quería la libertad, el dinero, el poder que vendrían después. Ella y Federico salieron de la habitación y la puerta se cerró con un suave clic, dejando a la señora Laura de nuevo a solas con el sonido de las máquinas. El silencio que quedó pareció aún más pesado, más triste que antes. La soledad de esa mujer era casi palpable, una presencia invisible y helada en el aire. María esperó unos minutos, hasta estar segura de que habían bajado. Entonces, con el corazón latiéndole un poco más fuerte, se levantó y entró en la habitación. Iba en contra de las reglas, lo sabía. Patricia había dicho que solo las enfermeras podían entrar allí, pero no pudo resistirse. Necesitaba ver a la señora Laura de cerca, no como la paciente, sino como la mujer de la foto. Se acercó a la cama en silencio, con el paño de limpieza todavía en la mano. El rostro de la señora era sereno, pero tan pálido. Parecía una estatua de cera, hermosa y sin vida. María sintió unas ganas inmensas de sostener su mano, de decirle que no estaba sola. No se atrevió a tocar a la patrona, pero hizo un pequeño gesto de cariño. Vio que el portarretratos con la foto de la flautista estaba un poco polvoriento. Con la punta del paño, limpió el cristal con una delicadeza infinita, como si estuviera limpiando el rostro de un ángel. Miró de nuevo esa sonrisa, esos ojos llenos de música. «Qué tristeza, mi señora», le susurró a la mujer dormida. «Qué tristeza que ya no puedan verla a usted. Solo ven las cosas que usted tiene». Fue un desahogo, una pequeña oración dicha en el silencio de esa habitación que se había convertido en una cámara de espera para la muerte. María se quedó allí por un instante, solo mirando. El contraste entre la riqueza de esa habitación y la pobreza de sentimientos de sus dueños partía el corazón. Había tanto dinero para mantener un cuerpo funcionando, pero ninguna moneda de amor para intentar alcanzar el alma que quizás todavía estaba allí, atrapada en algún lugar. Pensó en su hijo, el pequeño Leo. No tenía nada, solo un buen corazón y una vieja flauta de madera que amaba más que nada. Y estuvo segura de que su niño, con toda su pobreza, era infinitamente más rico que esas personas de ropa, cara y corazones vacíos. Mientras recogía sus cosas para irse, María echó una última mirada a la señora en la cama. El bip de las máquinas continuaba, marcando el ritmo de esa vida suspendida. Para los médicos era un caso sin esperanza. Para la familia, un problema que resolver. Pero para María, esa tarde, la señora Laura se convirtió en algo más. Se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal en el mundo. Un símbolo de la soledad que ni todo el dinero del mundo podía curar. Y María, la limpiadora invisible,
Se sintió la única persona en toda esa casa que todavía la miraba y veía a una persona de verdad. Sabía que no podía hacer nada. Era solo una limpiadora. ¿Qué podría hacer contra abogados y una familia poderosa? Nada. Pero en su corazón hizo una promesa silenciosa. Prometió que, mientras trabajara allí, trataría esa habitación no como una UCI, sino como la habitación de una reina dormida. Limpiaría con respeto, ordenaría con cariño y, siempre que entrara allí, llevaría consigo un pensamiento de paz para la mujer solitaria en la cama. Era poco, era casi nada, pero era todo lo que podía ofrecer. Era su pequeña y silenciosa rebelión contra la frialdad de esa casa. Al salir de la habitación, cerrando la puerta con el máximo cuidado para no hacer ruido, un sentimiento de urgencia se apoderó de ella. La conversación que oyó no era solo un plan para el futuro. Era una sentencia de muerte que se estaba preparando. No solo estaban planeando vender una casa, estaban planeando apagar la última brasa de vida que la señora Laura aún tenía. Se estaban preparando para desconectar no las máquinas, sino su alma del mundo, declarándola legalmente muerta para poder finalmente repartirse el botín. Era una carrera contra el tiempo y solo la familia parecía saberlo. María sabía que, para esa familia, la señora Laura ya estaba muerta y enterrada. Solo faltaba firmar los papeles para oficializar el funeral. La tristeza que sintió fue profunda, un dolor que no era suyo, pero que compartía. Terminó su trabajo ese día con el corazón apesadumbrado, llevándose consigo la imagen de la mujer dormida y la codicia fría de sus parientes. Mal sabía ella que la respuesta a ese problema no estaba en manos de médicos o abogados, sino en el bolsillo de la chaqueta de su hijo, en forma de una simple flauta de madera. A la mañana siguiente, el mundo de María se derrumbó. La vecina que siempre cuidaba de Leo, una señora mayor, se despertó con fiebre alta y no podía quedarse con el niño. María entró en pánico. No tenía a nadie más en la ciudad. Faltar al trabajo significaba ser despedida. Patricia no era del tipo que aceptaba excusas. Solo había una solución terrible y arriesgada: llevarse a Leo con ella y esconderlo. Durante todo el camino en el autobús, le dio instrucciones a su hijo con la voz llena de miedo. Leo, hijo mío, tienes que prometérmelo. Vas a ser el niño más callado del mundo. No puedes correr, no puedes hablar alto, no puedes tocar nada. Por favor, mamá no puede perder este empleo. Leo, con sus ojitos serios, solo asintió, abrazando la cajita de su flauta como si fuera su único amigo. Entrar en la mansión con el niño fue como realizar una operación de espionaje. María usó la entrada de servicio y subió por las escaleras de servicio con el corazón en un puño a cada crujido de un escalón. Por suerte, Patricia había salido a una de sus reuniones benéficas, donde probablemente se quejaba de lo difícil que era ser rica. María llevó a Leo directamente a la suite de la señora Laura. Era el único lugar de la casa donde nadie entraba sin avisar. Acomodó un sillón en un rincón, lejos de la cama y de los aparatos. Quédate aquí, mi amor. Mamá va a limpiar todo muy rápido y luego nos vamos, ¿vale? Dibuja un poco. Le dio un cuaderno y lápices de colores, pero los ojos de Leo no estaban en el papel. Para un niño de 7 años, esa habitación era un lugar mágico y extraño. Las máquinas no daban miedo, parpadeaban luces de colores como un árbol de Navidad diferente. El silencio no era triste, era tranquilo, y la mujer en la cama no parecía enferma. Para Leo parecía una reina de un cuento de hadas, hechizada y esperando que se rompiera un hechizo. La llamó en su cabeza la bella señora durmiente. Se quedó allí, sentadito, observando cada detalle de la habitación mientras su madre limpiaba el baño anexo con el ruido del agua corriendo. No se sentía aburrido, se sentía curioso, como si estuviera esperando que algo sucediera.
Mientras María fregaba el suelo del baño, preocupada y apurada, Leo continuaba su exploración silenciosa con los ojos. Vio el piano cubierto, las estanterías de libros, y entonces su mirada se detuvo en el portarretratos que su madre había limpiado el día anterior. La foto de la señora Laura, joven, sonriendo, sosteniendo una flauta de plata. El corazón de Leo dio un vuelco. Una flauta. Miró la caja en su regazo y luego la foto. Se formó una conexión en su cabecita. A esa señora, bonita, que parecía tan triste durmiendo allí, le gustaba la música, igual que a él. Quizás echaba de menos escuchar una canción. La lógica de un niño es la cosa más pura que existe. Leo no pensó en las reglas, no pensó en el peligro de ser descubierto. Pensó con el corazón. La música pone contenta a mamá cuando está triste, pensó para sí mismo. Quizás la música ponga contenta también a la señora durmiente. Miró hacia la puerta del baño. Oyó el agua corriendo. Mamá estaba ocupada. Miró a la señora en la cama. Parecía tan quieta, tan sola. Las ganas de hacer algo, de ofrecer el único regalo que tenía, fueron más fuertes que cualquier advertencia de su madre. No estaba siendo desobediente. En su mente estaba siendo amable. Con el cuidado de un gatito, se deslizó del sillón. Sus piececitos descalzos no hicieron ningún ruido en la gruesa alfombra. Sostuvo su cajita de la flauta contra el pecho y caminó paso a paso hasta el borde de la cama. Se quedó allí, mirando el rostro de la señora Laura. De cerca parecía aún más bonita, como su abuela cuando dormía. Sintió una ternura inmensa, quería despertarla, quería verla sonreír como en la foto, y sabía exactamente cómo intentarlo. No iba a hablar, no iba a tocar, solo iba a darle un poco de música, un regalo de un músico a otro. Abrió la cajita con un cuidado infinito. El pequeño estuche de terciopelo gastado hizo un ruidito mínimo al abrirse. Dentro, brillando, estaba su flauta de madera, su mayor tesoro. La cogió con ambas manos. Era un instrumento simple que le había regalado su abuelo, pero para él era mágico. Tenía el poder de transformar el aire en sonido, el silencio en alegría. Miró una vez más hacia la puerta del baño. El sonido de la ducha siendo limpiada continuaba. Era ahora o nunca, ese era el momento. Sentía que tenía que hacerlo, como si una fuerza mayor lo estuviera guiando. María, dentro del baño, estaba completamente ajena a lo que sucedía en la habitación. Su mente iba a mil, pensando en cómo terminaría todo a tiempo, en cómo saldría de allí sin que nadie viera a su hijo. El miedo a perder el empleo era tan grande que le impedía pensar en otra cosa. Fregaba los azulejos con fuerza, descargando en la limpieza toda su ansiedad. Mal sabía ella que, a pocos metros de allí, su hijo estaba a punto de romper la regla más importante de todas, no por maldad, sino por un acto de pura e ingenua compasión. Un acto que cambiaría la vida de todos ellos para siempre. Leo observaba el rostro sereno de Laura. No sentía miedo, solo una gran empatía. Se imaginó que quizás, muy en el fondo, ella podía oírlo, que quizás su alma estaba despierta, solo esperando un sonido familiar para encontrar el camino de regreso. Recordó una historia que su abuela le contaba, sobre un pájaro que le cantaba a la princesa dormida y la despertaba con su melodía. En ese momento, él no era el hijo de la limpiadora, era el pájaro, y esa era su princesa. La decisión estaba tomada, y en su corazón de niño era la decisión más correcta del mundo. Se subió al pequeño taburete que había al lado de la cama, usado por las enfermeras. Ahora estaba más alto, más cerca de su rostro. Podía ver sus largas pestañas, la piel pálida, el suave movimiento de su pecho subiendo y bajando con la ayuda de las máquinas. El bip bip constante de los aparatos era la única música que ella oía desde hacía 5 años. Leo sintió que tenía que cambiar esa música triste por una más alegre. Se sentía como un médico del alma, y su
Flauta era su medicina. Estaba listo para comenzar el tratamiento, su tratamiento secreto de música y cariño. La casa continuaba silenciosa. Abajo, la vida seguía. El jardinero podaba las rosas, el cocinero preparaba el almuerzo. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder en la habitación del segundo piso. Nadie sabía que un niño, movido por una lógica infantil y un corazón gigante, estaba a punto de desafiar a la medicina, a la codicia y al destino. Era un secreto guardado entre la señora dormida y el silencio de esa habitación que, durante 5 largos años, solo había conocido la desesperanza y el sonido frío de la tecnología. Leo sentía un nudo en el estómago, una mezcla de nerviosismo y emoción. Era como antes de una actuación en la escuela. Quería hacerlo bien, quería que a la señora le gustara. Miró la foto una vez más, buscando inspiración. La sonrisa de ella lo animó. Era como si la Laura de la foto estuviera diciendo: «Puedes tocar, niño. Me encantaría oírte». Le sonrió de vuelta a la foto. Estaba todo bien. Tenía el permiso de la única persona que importaba. La audiencia de una sola persona estaba lista para su concierto privado. Posicionó los dedos en los agujeros de la flauta, un gesto que ya conocía de memoria. Había aprendido a tocar solo, de oído, imitando los sonidos de los pájaros. Su música no era técnica, no era perfecta, pero estaba llena de sentimiento. Era la música de su alma, pura y simple. Y era exactamente eso lo que esa habitación necesitaba. No perfección, sino pureza. No técnica, sino alma. Y estaba a punto de derramar toda su inocencia en forma de sonido, con la esperanza de alcanzar a alguien que todos ya consideraban perdida para siempre. El contraste era inmenso. Un niño pobre, hijo de la limpiadora, con un instrumento humilde, en una habitación que valía millones. Era la simplicidad desafiando a la complejidad. El calor de la madera contra la frialdad del metal. El sonido orgánico de una flauta contra el bip electrónico de las máquinas. Era una batalla silenciosa a punto de comenzar, y el arma de Leo era la más poderosa de todas, porque era invisible e imposible de comprar. La bondad. No quería nada a cambio. No quería dinero. No quería atención. Solo quería, quizás, ver sonreír a la bella señora durmiente. Se llevó la flauta de madera a los labios. Sus deditos se acomodaron en los agujeros, la madera calentada por el calor de sus manos. Cerró los ojos por un segundo, como los músicos de verdad que veía en la tele. Eligió la melodía en su cabeza. Era una nana que su madre le cantaba, una melodía simple, dulce y llena de amor. Miró el rostro pálido de Laura una última vez, como si pidiera permiso. El bip de la máquina continuaba, siempre igual. Era hora de cambiar esa música. Era hora de intentar lo imposible. Respiró hondo y se preparó para tocar la canción más importante de su pequeña vida. Las primeras notas de la flauta de Leo salieron un poco temblorosas, pero dulces. Eran puras, llenas de la intención de un corazón de 7 años. La melodía simple flotó por la habitación, envolviendo los bips electrónicos de las máquinas en un sonido cálido y vivo. Por primera vez en 5 años había música de verdad en esa habitación, una música que no venía de un equipo de sonido, sino del alma de un niño. Leo tocaba con los ojos cerrados, concentrado, ofreciendo su regalo a la bella señora durmiente. Esperaba que, de alguna manera, ella pudiera oír y sentirse un poco menos sola. El sonido de la flauta era una pequeña luz de vela en medio de la oscuridad, pero la señora no se movió. Leo abrió los ojos y vio que seguía igual, pálida e inmóvil. Con su lógica infantil, llegó a una conclusión obvia. Quizás no lo estaba oyendo bien. Estaba muy lejos. Miró la cama enorme. Parecía un barco blanco y suave. Con todo el cuidado del mundo, puso una rodilla sobre el colchón firme y luego la otra, subiéndose al borde de la cama.
se sentó en la esquinita cerca de sus pies para no molestarla. Ahora sí, ahora seguro que lo oiría mejor. Se llevó la flauta de nuevo a los labios y recomenzó la melodía, esta vez con más confianza, más cerca de su única y silenciosa espectadora. En el baño, María finalmente cerró el agua. El silencio que siguió fue roto por un sonido que le heló la sangre. La flauta, la melodía inconfundible de la nana que ella misma le cantaba a su hijo. No, 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 por favor no, susurró para sí misma, el pánico apoderándose de su cuerpo. Se secó manos en el uniforme con un movimiento desesperado, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que se le iba a salir por la boca. Abrió la puerta del baño, rezando para que fuera solo su imaginación, para que su hijo aún estuviera quietecito en el sillón. Pero lo que vio fue su peor pesadilla haciéndose realidad. En el mismo instante en que María salió del baño, la puerta principal de la habitación se abrió de golpe. Patricia había vuelto antes. Sus ojos recorrieron la habitación y se congelaron. La escena era increíble. El hijo de la limpiadora, el niño sucio del suburbio, estaba sentado en la cama de su suegra, tocando una flautita de madera como si estuviera en un picnic. El shock en el rostro de Patricia se transformó rápidamente en una máscara de furia. Su boca se abrió y el grito que salió fue agudo, lleno de asco y odio. ¿Qué significa esto?, la pregunta resonó en la habitación, rompiendo la dulce melodía y el encanto de ese momento. Leo se asustó tanto con el grito que la flauta se le cayó de la boca, rodando por la sábana. María corrió hacia Patricia, con las manos juntas, como si estuviera rezando. «Doña Patricia, por el amor de Dios, perdóneme, es solo un niño, no sabía lo que hacía». Pero Patricia no la oía. Marchó hasta la cama y agarró a Leo del brazo con fuerza, sacándolo de la cama sin ninguna delicadeza. «Saca a este niño inmundo de aquí ahora. ¿Qué tienes en la cabeza, irresponsable? ¿Trayendo a tu hijo para contaminar un ambiente estéril? ¿Quieres matar a mi suegra?». Las palabras eran como latigazos, cada una más humillante que la otra. Leo comenzó a llorar, no de dolor, sino de susto. No entendía qué había hecho mal. Solo quería hacer feliz a la señora. María lo abrazó, intentando protegerlo de la furia de la patrona. «No lo hizo con mala intención, lo juro. Perdóneme, doña Patricia, no volverá a pasar». «Ah, claro que no», gritó Patricia, con el rostro rojo de ira. «¿Sabes por qué no se repetirá? Porque estás despedida. Coge a tu hijo y lárgate de mi casa, ahora. Y puedes olvidarte de tu sueldo de este mes. Lo usaré para pagar a un equipo de desinfección para que limpie la suciedad que han dejado aquí». La crueldad en su tono era inmensa. La palabra despedida golpeó a María como un puñetazo. El suelo desapareció de sus pies. Su empleo, su única fuente de ingresos, su sustento y el de su hijo. Todo perdido. Por un error. Por un acto de inocencia. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba ponerle el abrigo a Leo, que sollozaba sin parar. Patricia no dejaba de gritar, acusándola de todos los males, llamándola incompetente, sucia, un peligro para la salud de todos. Era una humillación profunda, calculada, hecha para destruir la poca dignidad que a María le quedaba. Patricia se deleitaba con ese poder, con esa oportunidad de aplastar a alguien que consideraba inferior. «¡Vamos, fuera, más rápido!», continuaba gritando Patricia, empujando a María por la espalda hacia la puerta. María, con Leo en brazos, tropezaba, ciega por las lágrimas y la vergüenza. Solo quería salir de allí, huir de esos gritos, de todo ese odio. Se sentía la peor madre del mundo. Había fracasado en proteger a su hijo, había fracasado en mantener su empleo. Ese era el peor día de su vida. Y todo por una simple canción, por un simple gesto de bondad.
El mundo parecía un lugar terriblemente injusto en ese momento. La codicia y la rabia siempre ganaban, y la inocencia siempre era castigada. Pero entonces, en medio del caos de los gritos y el llanto, un nuevo sonido cortó el aire. Un sonido electrónico, agudo y urgente. Una alarma. Uno de los monitores junto a la cama de Laura comenzó a pitar frenéticamente. Una luz roja parpadeando sin parar. Era un sonido completamente diferente del bip monótono de siempre. Era un sonido de alerta, de emergencia. Todos se congelaron. María, Patricia, incluso el pequeño Leo dejó de llorar por un segundo. El grito electrónico de la máquina era más fuerte que el grito de odio de Patricia. Algo estaba pasando. Algo iba muy mal, o quizás muy bien. Patricia se giró hacia el monitor y por un instante un brillo extraño pasó por sus ojos. Quizás el estrés, el ruido, la contaminación, finalmente habían matado a la vieja. Sería conveniente, acabaría con la necesidad de abogados y de toda la burocracia. ¡Enfermera!, gritó, la voz aún cargada de rabia, pero ahora con un nuevo matiz de expectación. Una enfermera que tenía un puesto al final del pasillo entró corriendo en la habitación, con los ojos desorbitados, esperando lo peor. La escena que encontró fue la de una pelea interrumpida, una madre y un hijo llorando, y una patrona furiosa. Pero no fue a ellos a quienes miró. Los ojos de la enfermera se fijaron en el monitor de actividad cerebral. Se puso pálida, abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No parecía aterrorizada, como alguien que ve llegar la muerte. Parecía sorprendida, como alguien que ve un fantasma. No debería ser posible. ¿Qué ha pasado aquí?, balbuceó, señalando la pantalla del aparato. Patricia miró también, impaciente. ¿Qué pasa? ¿Se le ha parado el corazón? No, no es el corazón, susurró la enfermera, con los ojos pegados a la pantalla. Es el cerebro, actividad cerebral, coherente, picos de actividad en el área auditiva. Ella está respondiendo a un estímulo. El mundo pareció girar a cámara lenta. ¿Estímulo? ¿Qué estímulo?, preguntó Patricia sin entender. Federico, que había subido al oír los gritos y estaba parado en la puerta, tampoco comprendía. Miró el monitor, a la enfermera pálida y luego al suelo, donde la pequeña flauta de madera de Leo estaba caída, olvidada en medio de la confusión. Una idea absurda, imposible, comenzó a formarse en su mente. Miró al niño asustado, que todavía sujetaba la mano de su madre, y luego a la cama, donde su madre, por primera vez en 5 años, parecía un poco diferente. Y entonces todos lo vieron. Bajo los párpados finos y casi transparentes, los ojos de la señora Laura se movieron. Fue un movimiento sutil, un temblor, pero fue inconfundible. Después de 5 años de inmovilidad total, se movió. No era un espasmo, un reflejo. Era un movimiento dirigido, como si estuviera intentando ver a través de los párpados, buscando algo, o mejor dicho, buscando el origen del sonido que la había alcanzado en el fondo del oscuro pozo donde vivía. La música. Había oído la música y había respondido. El milagro estaba ocurriendo justo allí, en medio de esa escena de odio y humillación. Patricia se quedó sin palabras. Aquello no podía estar pasando, era imposible. Los mejores médicos del país habían dicho que era imposible. Años de espera, de gastos, de planes. Todo podía irse al traste por un movimiento de ojos. Se negaba a creerlo. Debía ser un error de la máquina, un cortocircuito. Cualquier cosa era más plausible que aceptar que su suegra estaba, de alguna manera, volviendo. La idea era tan aterradora para sus planes que la bloqueó al instante. Eso no es nada, es un reflejo. Llamen al médico, ordenó, intentando retomar el control de la situación. Pero nadie le prestaba atención. Todos los ojos estaban fijos en la mujer en la cama.
La enfermera, temblando, cogió una pequeña linterna y levantó el párpado de Laura. La pupila reaccionó a la luz. Era una reacción lenta, débil, pero estaba allí. «Dios mío», susurró, «es real». Federico dio un paso hacia el interior de la habitación, con las piernas temblorosas. Miró a su madre, la mujer a la que ya había velado en su corazón hacía tanto tiempo, y sintió una oleada de emoción tan fuerte que casi lo derriba. Culpa, esperanza, miedo, todo mezclado. Recordó la flauta, la foto antigua, y miró al niño llorando en el pasillo. Y lo supo. De alguna manera, lo supo. María, que lo observaba todo desde la puerta, también lo entendió. El sonido de la flauta de su hijo, la reacción de la señora. No podía ser coincidencia. Acto de pura inocencia de Leo, que le costó su empleo y su dignidad, había hecho lo que ejércitos de médicos y millones de euros en equipos no habían podido hacer. Había alcanzado el alma dormida de la señora Laura. En medio de su dolor y humillación, una pequeña llama de asombro comenzó a brillar. Su hijo, su pequeño y humilde niño, quizás acababa de obrar un milagro. La ironía era tan cruel y tan hermosa que no sabía si reír o llorar aún más. Llamaron urgentemente al médico responsable. Llegó, miró los monitores, hizo los exámenes, con el rostro una máscara de perplejidad. Yo no sé explicarlo. Las lecturas son innegables. Ha habido un pico de actividad neuronal sin precedentes. Es como si algo la hubiera llamado de vuelta. Miró alrededor de la habitación, los rostros tensos de la familia. La enfermera dijo que fue después de un ruido fuerte. ¿Qué pasó aquí exactamente en los últimos 5 minutos? ¿Algún sonido diferente? ¿Algo fuera de lo común? La pregunta quedó en el aire, pesada. Patricia se quedó en silencio, pálida, pero Federico no pudo contenerse más. Se giró y miró directamente al pasillo, a la figura de María abrazada a su hijo. Sus ojos se fijaron en el niño, que todavía sollozaba en voz baja. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Estaba atando cabos, la música, la reacción, el milagro. La respuesta a la pregunta del médico no estaba en los equipos caros ni en los medicamentos. Estaba allí, en el pasillo, a punto de ser expulsada, en la forma de un niño asustado sujetando las manos de su madre. El secreto estaba a punto de ser revelado, y la revelación cambiaría el equilibrio de poder en esa casa para siempre. Patricia vio la mirada de su marido y entendió lo que estaba pensando. El pánico se apoderó de ella. Tenía que sacar a la limpiadora y al niño de allí antes de que Federico dijera alguna tontería, antes de que alguien atara cabos. No fue nada. Fue solo el grito que pegué con esta irresponsable, dijo, intentando desviar la atención. Ahora, como ya he dicho, fuera de mi casa, lárguense de aquí. Intentó empujar a María lejos de la puerta, fuera de la vista de todos, pero era demasiado tarde. La semilla de la verdad ya había sido plantada en la mente de Federico. La escena se congeló. La enfermera y el médico confundidos, mirando los monitores. Patricia, desesperada por ocultar la verdad. Federico, paralizado por la revelación que comenzaba a florecer en su mente. Y María, con su hijo en brazos, en medio del siendo la causa y la víctima de todo aquello. La injusticia de su despido, suspendida en el aire, justo en el momento en que la prueba de que su hijo era un ángel y no un diablillo, parpadeaba en una pantalla de ordenador. El mundo estaba patas arriba. El médico repitió la pregunta con la voz más firme ahora. Necesito saber qué ha pasado aquí. ¿Cuál fue el estímulo sonoro? Patricia intentó intervenir. Ya le he dicho que fue mi grito. Pero su voz sonaba falsa, desesperada. Federico, que hasta entonces era una sombra en el rincón de la puerta, dio un paso adelante. No podía hablar, temblaba demasiado, pero levantó la mano y señaló.
un dedo tembloroso apuntando al pasillo, a la limpiadora y a su hijo encogido cerca de la pared. Todas las miradas siguieron la dirección de su dedo. El médico y la enfermera miraron, confundidos. ¿Qué tenían que ver esas dos figuras asustadas y llorosas con un evento neurológico de vanguardia? María sintió el peso de esas miradas y abrazó a Leo con más fuerza, deseando desaparecer. La flauta, consiguió decir finalmente Federico, la voz ronca, como si no la hubiera usado en años. El niño estaba tocando una flauta. Señaló de nuevo, esta vez al suelo, cerca de la cama, donde el pequeño instrumento de madera estaba caído. El médico siguió su mirada. Vio la flauta. Volvió a mirar el monitor, que todavía mostraba las ondas cerebrales danzando. Miró al niño. La hipótesis era absurda. Era de película, pero la ciencia se basa en la observación, y lo que estaba observando desafiaba cualquier explicación lógica. Música, susurró para sí mismo, y la enfermera, recordando la foto en la mesita de noche, se llevó la mano a la boca, sorprendida. Las piezas estaban encajando para todos en la habitación, excepto para una persona. Patricia vio que estaba perdiendo el control de la narrativa y entró en pánico. ¿Se han vuelto todos locos? ¿Es eso? ¿Van a creerse esta payasada? ¿Una flautita de juguete ha despertado a una persona en coma? Por el amor de Dios, esta máquina seguro que está estropeada. Gesticulaba, la voz subiendo de tono, rozando la histeria. La culpa es de esta gente que ha entrado aquí sin autorización, trayendo gérmenes, estrés. Si le ha pasado algo a mi suegra, la culpa es de ella, gritó, señalando a María. Era un intento desesperado de crear una cortina de humo, de transformar un milagro en un crimen. Y entonces, como si quisiera responder a la furia de Patricia, la señora Laura emitió un sonido. No fue una palabra ni un gemido de dolor, fue un suspiro suave, largo, como el de alguien que se despierta de un sueño muy, muy profundo. Y al mismo tiempo, su mano derecha, que durante 5 años había estado cerrada en un puño contraído sobre la sábana, se relajó. Los dedos se abrieron lentamente, uno por uno. Para quien lo veía desde fuera, eran cosas mínimas, pero para el equipo médico, que monitorizaba cada microseñal vital de esa paciente desde hacía años, aquello era un terremoto. Era la prueba de que la reacción era real y estaba sucediendo ahora. El médico, ahora con los ojos brillando de una excitación científica que superaba cualquier miedo a lo imposible, tomó una decisión. Ignoró los gritos de Patricia. «¡Traigan al niño aquí! ¡Ahora!», dijo con la autoridad de quien dirige una cirugía de emergencia. La enfermera corrió al pasillo. «Cariño, ¿puedes venir con nosotros, por favor? Es un momentito». Leo, asustado, se escondió detrás de su madre. No quería volver cerca de la mujer que gritaba. María también retrocedió. «No, doctor, ya nos íbamos, nos han despedido». Solo quería irse, huir de esa confusión. «De ninguna manera», gritó Patricia, colocándose delante de la puerta, bloqueando el paso. «Este niño no se va a acercar a mi suegra de nuevo. Están todos delirando. Yo soy la responsable legal de ella y lo prohíbo». El enfrentamiento estaba servido. Por un lado, la ciencia y una esperanza imposible. Por el otro, la codicia y el miedo a la verdad. Federico estaba en medio, paralizado. Su esposa, con el rostro desfigurado por el odio, o el médico, con una teoría loca que, por alguna razón, parecía tener todo el sentido del mundo. Tenía que elegir un bando, y la elección definiría el resto de su vida. María, viendo la pelea, solo quería coger a su hijo y desaparecer. «Vámonos, Leo», susurró, tirando de la mano del niño. Pero antes de que pudiera darse la vuelta, Federico se movió. Pasó su esposa como si no estuviera allí. Caminó hasta el pasillo y se arrodilló frente a Leo.
El hombre, rico y poderoso, se arrodilló en el suelo de mármol frente al hijo de la limpiadora. Los ojos de Federico estaban llenos de lágrimas. Su rostro era una máscara de desesperación y de una última y frágil esperanza. No le habló al médico ni a María. Le habló directamente al niño. «Por favor, niño», suplicó, con la voz quebrada, «te lo pido, por favor, toca otra vez, toca tu flauta para mí». «Madre». La petición quedó en el aire, increíble. Le estaba pidiendo al hijo de la mujer, que su esposa acababa de humillar y despedir, que fuera el salvador de su madre. Estaba poniendo el destino de su familia en las pequeñas manos de un niño asustado. Leo miró al hombre de rodillas, luego a su madre, sin entender el súbito cambio. ¿Por qué el hombre malo le pedía ayuda ahora? Solo quería irse a casa. Todas las miradas en el pasillo se volvieron hacia María, el médico, la enfermera, Patricia con los ojos fusilando de odio y Federico de rodillas suplicando. De repente ya no era la limpiadora invisible, era el centro de todo. La decisión era suya. Podía coger a su hijo, darle la espalda a esa familia loca e irse con toda la razón del mundo. O podía aceptar esa petición absurda, entrar de nuevo en esa habitación y dejar que su hijo lo intentara una vez más. Era una elección imposible. Quedarse significaba tragarse el orgullo, la humillación, pero irse significaba quizás abandonar la única oportunidad de vida de esa señora. Patricia lo intentó una última vez. «Federico, levántate de ahí ya, te estás humillando, no los necesitamos». Pero Federico no se movió. Sus ojos estaban fijos en María, esperando. Y María miró el rostro de su hijo, todavía con las marcas de las lágrimas. Vio su pureza, la bondad que lo llevó a tocar la primera vez. Y entendió que no podía negarse. No se trataba de la familia, ni del empleo, ni del dinero. Se trataba del gesto de su hijo. Se trataba de la música. Respiró hondo, tomó la decisión más difícil de su vida y con un asentimiento de cabeza, aceptó. Cogió la manita de Leo. «Está todo bien, hijo mío. El Señor solo quiere que toques un poco más para la abuelita que está malita. ¿Tocas para ella?» Leo miró a su madre y la confianza en sus ojos fue suficiente. Asintió con la cabeza. María recogió la flauta del suelo y se la entregó a su hijo. Federico se levantó, con el rostro inundado de alivio y gratitud. Abrió paso, mirando a su esposa con un desafío silencioso. Patricia se quedó parada, derrotada, mientras María y Leo, la limpiadora y su hijo, entraban de nuevo en la habitación como si fueran de la realeza. La enfermera los guió hasta cerca de la cama. El médico estaba posicionado frente a los monitores, listo para registrarlo todo. «Cuando quieras, chico», dijo, con voz suave. Leo miró a la señora en la cama, que seguía con los ojos cerrados, pero con el rostro un poco menos pálido. Ya no sentía miedo. Sentía que estaba allí para una misión. Se sentó en el taburete, acomodó la flauta y miró a su madre, que le dedicó una sonrisa de aliento. Era todo lo que necesitaba. El destino de todos, en esa habitación, en ese momento, dependía de la melodía que saliera de un simple trozo de madera. La tensión en el aire era casi insoportable. Patricia observaba desde la puerta, el rostro una piedra de hielo, rezando para que no pasara nada, para que todo fuera una falsa alarma. Federico contenía la respiración, las manos cerradas en puños, una mezcla de fe y pavor. El médico y la enfermera miraban las pantallas, como científicos al borde de un descubrimiento histórico. Y María solo miraba a su hijo, con un orgullo y un amor que se desbordaban de su pecho. Su niño, a quien el mundo veía como pequeño e insignificante, tenía un poder que ninguna de esas personas ricas e importantes podía siquiera imaginar. Leo respiró hondo, recordó la foto, la sonrisa de la señora con la flauta, y decidió tocar la canción más bonita que conocía.
No la nana, sino una melodía alegre que había aprendido, que imitaba el canto de los pájaros al amanecer. Era una canción de despertar, una canción de buenos días. Se llevó la flauta a los labios, llenó sus pequeños pulmones de aire y sopló. Las primeras notas, claras y vibrantes, llenaron el silencio de la habitación, ya no como una petición tímida, sino como una llamada, una convocatoria a la vida. La música fluyó, pura y cristalina. Era una melodía que hablaba de sol, de cielo azul, de cosas simples y felices. Y mientras Leo tocaba, algo comenzó a suceder. Las ondas en el monitor cerebral, que antes danzaban de forma caótica, comenzaron a organizarse, a entrar en un ritmo, como si estuvieran bailando al son de la música. El médico miraba la pantalla, fascinado. «Increíble», murmuraba. «La actividad se está sincronizando con el estímulo auditivo. Es una respuesta directa. Está escuchando». La prueba estaba allí, en tiempo real. La música era la llave. Mientras la melodía de Leo subía, llegando a las notas más altas y alegres, los párpados de la señora Laura comenzaron a temblar de nuevo, esta vez con más fuerza. Un pequeño surco apareció entre sus cejas, como si se estuviera concentrando, haciendo un esfuerzo inmenso por romper una barrera invisible. Sus labios, que habían estado pálidos e inmóviles durante años, adquirieron un soplo de color. La vida, terca e insistente, estaba respondiendo a la llamada de la inocencia. Estaba luchando por volver. Y todos allí, incluso Patricia, contuvieron la respiración. El clímax de la melodía coincidió con el clímax del milagro. En el punto más alto de la canción, los ojos de Laura se abrieron, no de una vez, sino lentamente, como el florecer de una flor a cámara lenta. Primero una rendija, luego un poco más, hasta que sus ojos azules, un poco turbios y perdidos, estaban abiertos, viendo el mundo por primera vez en 5 largos años. La música se detuvo. El silencio que siguió fue el más fuerte y lleno de emoción que esa habitación había conocido jamás. Nadie se atrevía a respirar. Los ojos de Laura parpadearon, intentando enfocar. Su mirada vagó por el techo, por los equipos, por el rostro sorprendido del médico, por el rostro lloroso de su hijo. Y entonces su mirada encontró la figura del pequeño niño sentado en el taburete junto a su cama, sosteniendo la flauta de madera. Sus ojos se fijaron en él. Un brillo de reconocimiento, de entendimiento, apareció. Abrió la boca y un sonido ronco, débil, salió. Una única palabra, la primera palabra en 5 años, susurrada como una plegaria de gratitud. Lindo. La palabra, casi inaudible, resonó en el silencio como una explosión. Era real. Estaba de vuelta. Federico se echó a llorar, un llanto fuerte, de niño, un llanto que lavaba años de culpa y de dolor. La enfermera abrazó al médico, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. María cayó de rodillas, agradeciendo a Dios en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro. Incluso Leo, que no entendía la dimensión de lo que había hecho, sonrió, feliz, porque la bella señora durmiente finalmente había despertado. La única que no se movió fue Patricia. Parada en la puerta, miraba la escena no con alegría, sino con el más puro y helado terror. El milagro que todos celebraban era la sentencia de muerte de todos sus planes. El médico se acercó a la cama. «¿Doña Laura? ¿Puede oírme?» Ella giró el rostro lentamente hacia él y con un esfuerzo visible hizo un pequeño asentimiento de cabeza. Era suficiente, era más que suficiente, era un milagro que no había venido de un fármaco nuevo o de una cirugía cara. Había venido del aliento de un niño, de la melodía de una flauta de madera, de un acto de compasión tan puro que había sido capaz de viajar hasta el fondo del abismo y rescatar un alma perdida. El llanto de Federico llenó la habitación. Era un llanto de alivio, de culpa,
de una alegría tan grande que dolía. Se acercó a la cama y sostuvo la mano de su madre, la mano que se había abierto, y la besó repetidamente. «Mamá, has vuelto, has vuelto». Laura miró a su hijo, y en sus ojos, por primera vez en años, había conciencia. Había amor. Aún no podía hablar más, pero su mirada lo decía todo. Mientras tanto, el médico y la enfermera corrían, haciendo comprobaciones, ajustando máquinas, presenciando un evento que contarían a sus nietos. Un evento que desafiaba todo lo que aprendieron en la Facultad de Medicina. Patricia seguía, parada en la puerta, con el rostro pálido, los ojos llenos de un terror frío. El milagro de Laura era su ruina. Vio a Federico llorando de alegría, vio a los médicos excitados y entendió que el juego había cambiado. Todo el poder que había construido en ausencia de su suegra se había derrumbado en menos de 5 minutos al son de una flauta de niño. Federico se levantó y la miró. Ya no había debilidad en su mirada. Había la fuerza de un hijo que había recibido a su madre de vuelta. Se acabó. «Patricia», dijo la voz firme, «cancélalo todo, los abogados, la venta, todo. Federico, no seas ingenuo, esto puede ser temporal», intentó ella, pero él la interrumpió. «Se acabó. Y tú, vete de mi casa». La expulsión fue final. Patricia lo miró con un odio que prometía venganza, pero se fue sin decir una palabra más. La presencia tóxica de ella finalmente había sido eliminada. En la habitación, el ambiente cambió. La tensión dio paso a una esperanza frágil y emocionante. El médico explicó que la recuperación sería un proceso largo e incierto, pero la puerta que había estado cerrada durante 5 años ahora estaba abierta. Federico, entonces, hizo lo más importante. Se giró hacia María y Leo, que todavía estaban encogidos cerca de la puerta, como 2 pajaritos asustados. «Por favor», dijo con la voz entrecortada, «no se vayan, quédense. Nosotros, los necesitamos. Mi madre necesita a su hijo». María no supo qué decir. Le daba vueltas la cabeza. Despedida y recontratada el mismo día, pero de una forma completamente diferente. Miró a la señora en la cama, que ahora la observaba con una mirada suave, y miró a su hijo, que había dejado de llorar, y miraba a la bella señora durmiente, con una sonrisa tímida. Entendió que sus vidas se habían entrelazado de una manera que ya no podía ignorar. Aceptó quedarse, al menos por unos días, para ayudar en lo que fuera necesario. Ella y Leo fueron llevados a una habitación de invitados, una habitación más grande y más bonita que todo su apartamento. El mundo estaba patas arriba. Las semanas siguientes fueron de una lentitud mágica. La recuperación de Laura era un trabajo de hormiguita. Fisioterapia para mover los músculos, logopedia para reaprender a hablar. Pero la terapia más importante ocurría todas las tardes, sin falta. Leo se sentaba junto a la cama de Laura y tocaba su flauta, tocaba las melodías que a ella le gustaban, y ella, con una sonrisa débil, golpeaba el dedo en la sábana al ritmo de la música. No necesitaban muchas palabras. La música era su lenguaje. Se formó un lazo improbable y poderoso entre la anciana millonaria y el pequeño hijo de la limpiadora. Laura, con su mente volviendo a afilarse, comenzó a entender todo lo que había sucedido en su ausencia. Federico, lleno de culpa, confesó los planes de Patricia, la codicia, la frialdad. Laura escuchaba todo en silencio, el rostro sereno, pero los ojos llenos de una nueva determinación. Había sido rescatada de la oscuridad y ahora necesitaba poner su casa en orden. La reina había vuelto a su trono, y lo primero que hace una reina es cuidar de su reino y recompensar a sus héroes, y castigar a los traidores. Un día llamó a Federico, María y Leo a su habitación. Su voz todavía era débil, pero sus palabras eran de una claridad impresionante. Primero,
se dirigió a su hijo. Federico, vas a iniciar el divorcio. Patricia será removida de todos los consejos de la empresa y de todas las cuentas de la familia. Ya no forma parte de... Federico solo asintió, un peso quitándosele de los hombros. Después se giró hacia María. María, lo que tu hijo hizo, no hay dinero en el mundo que pueda pagarlo. La gratitud no es suficiente. Los ojos de Laura brillaron con una idea, un plan que nació de su antiguo amor por las artes. Hace muchos años, continuó Laura, creé una fundación para llevar música a niños necesitados, una fundación que dejé morir cuando enfermé. Miró a María con un profundo respeto. Voy a la Fundación de Artes Laura, y quiero que tú, María, seas la nueva directora. Quiero que le des a miles de otros niños la misma oportunidad que tu hijo tiene. María se quedó sin aliento. Ella, una limpiadora, directora de una fundación, era un sueño que nunca se atrevió a soñar. Y para ti, Leo, dijo Laura, sonriendo al niño, la fundación garantizará tus estudios en la mejor escuela de música del país. Por el resto de tu vida, me trajiste de vuelta con tu música. Ahora, yo te daré el mundo de la música de regalo. Pasó el tiempo. 6 meses después, la vida de todos era otra. La mansión ya no era silenciosa. Tenía risas, música de piano. Federico volvió a tocar, y el sonido de la flauta de Leo. María, con una confianza que no sabía que poseía, se convirtió en una directora dedicada, viajando a comunidades pobres y creando pequeñas orquestas. Federico se convirtió en el hijo presente que siempre debió haber sido. Y Laura, aunque todavía necesitaba una silla de ruedas para moverse, estaba más viva que nunca. Había encontrado un nuevo propósito, una nueva familia, construida no por la sangre, sino por el corazón. La noche del primer recital de la nueva fundación fue mágica. El teatro estaba abarrotado. En el escenario, un pequeño grupo de niños, salvados por la música, tocaba con una alegría contagiosa. Y el solista de la noche era él, Leo, con su flauta, ya no la de madera, sino una de plata, regalo de Laura, tocó una melodía tan hermosa que hizo llorar a todo el teatro. En primera fila, María, Federico y Laura observaban, con los ojos brillando de orgullo. Era la imagen de la felicidad, la prueba de que un acto de bondad podía, sí, cambiar el mundo, o al menos el mundo de esas personas. Pero mientras la música llenaba el teatro de esperanza, en un bar oscuro y lleno de humo, se estaba componiendo otra melodía, una melodía de venganza. Patricia, con el rostro amargado por el odio, estaba sentada con un hombre de aspecto sucio, un periodista de tabloide conocido por destruir reputaciones. Deslizó un sobre grueso y lleno de dinero sobre la mesa. «Quiero un reportaje de portada», dijo, la voz venenosa. «La historia completa, con fotos. Quiero que el mundo entero sepa la verdad». El periodista sonrió, una sonrisa codiciosa. «¿Y cuál es la verdad, señora?». Patricia se inclinó hacia adelante, los ojos brillando de maldad. «La verdad es una historia de manipulación. La historia de una limpiadora estafadora que usó a su propio hijo, un niño, para aprovecharse de una señora anciana y enferma. Engañó a mi marido, un hombre frágil, y robó la fortuna de mi familia. Quiero que todos sientan pena por nosotros y asco por ella. Quiero que la palabra milagro sea reemplazada por la palabra estafa». La amenaza estaba lanzada. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba y la próxima batalla se libraría en los titulares de los periódicos. En el teatro, la última nota de la flauta de Leo resonó, seguida por una explosión de aplausos. Hizo una reverencia tímido y sonrió a su madre y a Laura en la primera fila. El amor en ese teatro era palpable. Habían vencido a la enfermedad, a la codicia, a la desesperanza. Habían construido una nueva vida, un nuevo futuro, basado en la bondad y la música.
pero no sabían que fuera, en la oscuridad, la maldad humana estaba afilando sus cuchillos, preparando un ataque que no vendría con gritos, sino con palabras impresas, veneno disfrazado de noticia. Su felicidad, tan real y tan hermosa, era también terriblemente frágil. La música de Leo había obrado un milagro, pero la maldad humana estaba componiendo una nueva y terrible canción, una canción de mentiras y escándalo. La batalla por el alma de Laura había sido ganada, pero la batalla por su reputación y por el honor de María y Leo estaba a punto de comenzar. El bien había triunfado, pero el mal nunca descansa y se estaba preparando para el contraataque. ¿Y tú crees que la bondad, una vez revelada, puede ser destruida por palabras maliciosas? La pureza de un niño logró despertar un alma, pero ¿sería lo suficientemente fuerte como para resistir la malicia de los adultos? La historia de ellos nos muestra que los milagros más hermosos nacen de los gestos más simples, pero también nos recuerda que la envidia y la codicia siempre están al acecho, listas para manchar todo lo que es bueno y puro. El sonido de la flauta de Leo trajo vida, pero las palabras de Patricia podrían traer la ruina. La lucha entre la inocencia y el cinismo estaba lejos de terminar. La familia que la música unió tendría ahora que prepararse para enfrentar una tormenta de mentiras y su única arma seguiría siendo la misma: la verdad de un corazón puro y la belleza de una simple canción. El público aplaudía de pie. Leo, en el escenario, buscó la mirada de su madre, y la sonrisa de ella fue su mayor premio. En ese momento, bajo el brillo de los focos, estaban a salvo. Eran la prueba viviente de que la compasión es la música más poderosa del universo. Pero el mañana traería los periódicos y con ellos una nueva guerra. Si esta historia te ha hecho creer en el poder de la inocencia, compártela con alguien que necesite un poco de esperanza en el mundo.